Democracia es fundamentalmente el sistema político en donde ante todo se defiende la soberanía del pueblo para elegir por voto popular a sus gobernantes y controlarlos. Según la Constitución del 91, Colombia divide sus autoridades en presidencia, Congreso, gobernadores y alcaldes, etc. Todas estas se eligen por voto popular. Así funciona la democracia. Y se presume que es la mejor opción como forma de gobierno para la humanidad, pues pretende ser la más justa y sincera. Es por eso que Colombia, desde su nacimiento como Estado, aparte de su independencia, escogió esta organización social. Lo que dice la Constitución es todo color de rosa, todo muy bonito, se puede llegar a decir que es utópico, pues es un documento muy complejo y avanzado en cuanto a su erradicación. Pero si nos detenemos a observar la realidad, podemos decepcionarlos fácilmente, pues no hay mucho de qué celebrar. El papel no refleja la situación realmente de Colombia, en donde la pobreza, que se supone que es lo primero que un poder debe atender, perdura oscilando en las mismas condiciones en las que se fundó el país como Estado. La riqueza, por otro lado, se sigue acumulando y creciendo en un pequeño sector muy específico de la población. Y la nueva riqueza viene del narcotráfico debido a los grupos al margen de la ley. Esta es la triste realidad de nuestra Colombia. La élite colombiana, política y económica, se jactan en decir que la democracia en Colombia es de lo mejor y la más sólida de todas, porque en la historia siempre han elegido a sus gobernantes. Se enorgullecen al expresar que ha sido la más antigua, la democracia más antigua de Latinoamérica y que ha tenido muy pocas dictaduras militares, además del pluripartidismo que maneja en comparación con el continente. Pero si buscamos un poco más a fondo, encontraremos que el pluripartidismo se transforma en una problemática debido a que no tiene las mismas garantías. Esto es una condición fundamental para una democracia. Esto es debido al desigual acceso a la financiación de sus campañas. Ni los medios de la comunicación ni nadie les presenta las garantías de ser escuchados por todo el pueblo colombiano. Eh, Todo esto es debido a la falta de unas autoridades electorales que hagan cumplir dichas leyes y formalicen normas que apliquen a los partidos políticos para que respondan por los mandatarios, den un tope a la financiación de campañas y velen por la seguridad de los mismos, pues muchos líderes han tenido que renunciar debido a que su vida corre peligro. Esto hace que el sermón del pluralismo y la igualdad suscrita en nuestra Constitución no sea más que una retórica, porque la realidad es totalmente opuesta. El otro punto cuestionable sobre la democracia en Colombia es la compra de votos. Es terrible ver cómo un sector político toma ventaja de las necesidades y la carencia económica de los colombianos para ofrecer un mercado, un tamal, incluso dinero en efectivo para que voten por su candidato. Es sumamente preocupante y fatal que no haya un organismo responsable de sancionar a los responsables. Todo esto nos pone realmente a pensar que la democracia de nuestro país cumple su función a la cabalidad. Súmenle esto el conflicto que ha tenido Colombia gracias al narcotráfico y a la ausencia del Estado en muchas partes del país. Esto hace que Colombia tenga una democracia muy frágil. Teniendo en cuenta los diferentes fenómenos que se han presentado a lo largo de la historia de la política en Colombia, han dado apertura a una serie de problemas que amenazan la democracia, por lo que a pesar de que Colombia es un Estado social de derecho demócrata y su constitución consiste en que la comunidad debe ejercer una participación que incluye un voto libre en el que debe existir imparcialidad ciudadana e incluyente con cada una de las personas que deben actuar de forma participativa en los asuntos de acción pública, existen fenómenos que aluden a la violencia, al narcotráfico, que ha penetrado en los ámbitos sociales con diferentes prácticas dentro de las entidades estatales, como el clientelismo, la corrupción y las diferentes estrategias que aluden a la trampa política, como los fraudes electorales. Estas problemáticas se pueden explicar desde diferentes mecanismos de exclusión que al hacerse constantes buscan generalizar la violencia política para aludir a un sistema moderno en el que haya libertad y posibilidad de cambio al alcance de las personas, por lo que la democracia en el país se ve en riesgo al verse envuelta en diferentes prácticas que constituyen la pérdida del control del sistema al expandir un sistema político en el que incluye cada vez más mecanismos tradicionales que se normalicen dentro de los gobernados.
por lo que esto genera graves consecuencias a nivel económico y social, como lo son el hecho de que Colombia esté dentro de uno de los países más desiguales del mundo, en el que más de la mitad de la población no hace parte de la economía del Estado, con una tasa de ingreso que no le permite cubrir sus necesidades básicas, acarreando problemas como la desnutrición infantil, el difícil acceso a servicios básicos de salud, siendo uno de los países que más se ven casos de violaciones de los derechos humanos, en el que hay poca participación política, ya que gran parte de los colombianos, por distintos motivos como difícil acceso a las urnas en el caso de zonas rurales, el hacer parte de una entidad como la Policía Nacional o el Ejército, o simplemente por desinformación o desinterés en asuntos políticos, ha provocado que se deje de lado el eje central que propone la Constitución, sin un balance de poderes que se concentra de forma habitual en silenciar la oposición, que tiende a ser minoría, sin la posibilidad de que los partidos existentes puedan tener un alcance igualitario debido a la falta de financiación, ya que se concentra en partidos tradicionales, por lo que tienen el poder a su alcance, y finalmente se concluye que la democracia requiere de cambios que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, adaptándose a las necesidades de la modernidad, y que ejerza la representación con integridad e igualdad. Gracias.